¿Qué tal, colegas? Muy buenas tardes. Soy el maestro Josué Avilés. Estoy cursando un doctorado humanista en educación, prospectiva y digitalidad en la Universidad Marista del Estado de Querétaro y como parte de los requisitos de la materia de inclusión digital, cultural y científica, se nos encomendó elaborar un ensayo hipermedial en el que abordemos ciertos temas relacionados con la cultura digital. Así es que el día de hoy les voy a presentar mi ensayo. Muy bien, como lo mencioné con anterioridad, el presente ensayo se elabora con la finalidad de traer a debate ciertos temas como son la manera en que nos relacionamos con las tecnologías en esta era digital. Particularmente en este ensayo quiero llevar la discusión hacia el ámbito laboral docente y la relación de estas tecnologías con ciertos mecanismos o prácticas coactivas que ocurren al interior del ámbito educativo docente, principalmente de la educación privada. El presente ensayo se titula La hiperconectividad como mecanismo de control en el ámbito laboral docente. El tema de la hiperconectividad como mecanismo de control puntualmente se propone para tratar de identificar y desentrañar las formas en que un uso tergiversado de esta favorece el control sobre los docentes y cuáles son las implicaciones que esto tiene en el proceso educativo. Es importante señalar que esta reflexión se origina de la observación de diversas prácticas coactivas que tienen lugar en instituciones de educación superior privadas. ¿Qué es la hiperconectividad? De acuerdo con la inteligencia artificial de Google, la hiperconectividad es la capacidad de conectarse de forma permanente y simultánea con diferentes fuentes de información, comunicación y entretenimiento. Ese término se refiere a la conexión entre dispositivos, sistemas de información y datos que se relacionan a través de Internet. La hiperconectividad se nos presenta a través de varios medios de comunicación como el correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, teléfonos y el propio Internet. Asimismo, la hiperconectividad tiene diversas aplicaciones en ámbitos amplios como son el laboral, comercial, social y gubernamental. Para efectos de este ensayo nos centraremos en el ámbito laboral. De acuerdo con Gómez, hemos transitado hacia una era en donde las tecnologías que utilizamos en nuestro día a día se han convertido en vitales, no en un sentido literal, sino porque cada vez estamos en mayor contacto con ellas y han comenzado a estructurar parte de nuestras interacciones. Estas tecnologías vitales de las que habla Gómez son las que también pueden emplearse con fines que distan mucho de crear una sociedad más democrática, sino que en ocasiones sus usos pueden enfocarse en mantener un estricto control sobre la sociedad en el ámbito de sus pensamientos y acciones. Las tecnologías vitales y su uso coactivo en el ámbito docente. La panacea de que la hiperconectividad conduciría a sociedades más democráticas ha quedado desenmascarada con el análisis puntual que realiza Gómez, quien afirma que si bien es cierto que en sus orígenes el Internet gozaba de interacciones horizontales, conforme éste se ha modificado, también lo ha sido la manera en que los usuarios pueden hacer uso de él. Pocas compañías, corporaciones e instituciones gubernamentales son quienes ostentan el control y dominio de la mayor parte de los datos que los usuarios proporcionan hoy de forma inconsciente y voluntaria. Tal como lo señaló Foucault en Vigilar y Castigar, se ha desarrollado un amplio catálogo de prácticas para dividir en zonas, controlar, medir y, sobre todo, vigilar a los individuos con el objetivo último de docilizarlos, controlando así las multiplicidades humanas y manipulando fuerzas. Lo anterior se presenta en diferentes ámbitos como son hospitalarios, militar, penitenciario y educativo, entre otros. No se debe perder de vista que las instituciones de educación particulares en amplios escenarios
se constituyen como verdaderos modelos de negocio y operan bajo la lógica de incrementar sus ingresos, a veces a toda costa. En ese contexto particular es en el cual versaremos nuestro discernimiento, toda vez que con el propósito de maximizar las ganancias se descuida la calidad educativa y además se cometen múltiples violaciones a los derechos humanos de los profesores, utilizando las tecnologías vitales para controlar sus acciones durante el proceso educativo. Algunas de las prácticas que hemos logrado identificar se presentan con mayor frecuencia son las siguientes: solicitar al profesor trabajador acudir a juntas o reuniones fuera de su horario de trabajo, utilizando para ello alguna plataforma para videollamadas. Observar al profesor trabajador con cámaras durante su turno. Vigilancia personal constante por parte del personal de recursos humanos. Monitoreo de correo electrónico institucional, chats de plataformas de educación virtual, revisión de redes sociales personales y absorber los derechos de autoría sobre toda la producción académica que el trabajador profesor realice. Uso de aplicaciones para pase de lista de alumnos con la finalidad de controlar al trabajador profesor. Empleo de sistemas de broadcasting para mantener laborando al profesor trabajador incluso en condiciones no óptimas. Uso de aplicaciones de mensajería instantánea para monitorear en muchas ocasiones fuera del horario y días laborales y exponer públicamente las acciones u omisiones del profesor trabajador. Las prácticas indicadas son enunciativas pero no limitativas. Cada contexto educativo puede quitar o agregar elementos al catálogo. Lo interesante, más allá de enumerar un número alto de prácticas coactivas que ocurren en el ámbito educativo, es identificar, describir y relacionar estas prácticas con las tecnologías vitales que Gómez ha detallado de forma muy puntual. Es básico para este trabajo comprender que las tecnologías vitales per se no están cargadas de una cuestión ética, sino que es a partir del uso que se les da que podemos comenzar a cuestionarnos sobre sus implicaciones, tanto positivas como negativas que éstas tienen en nuestra cotidianidad. Ante lo anterior, yo les invito a repensar el uso de las tecnologías vitales en el ámbito educativo. De acuerdo con Velázquez, la adecuada comprensión de que las tecnologías son parte de un fenómeno sociocultural nos permite retomar la postura de estas como un medio esencial que permite configurar la forma de interpretar nuestro contexto. Las tecnologías vitales pueden potenciar de forma significativa la calidad de los procesos educativos. Sin embargo, la falta de conocimiento en su uso adecuado por parte de los actores involucrados en el proceso educativo hace que se les dé un uso muy rudimentario a estas y ajeno al mejoramiento continuo del proceso educativo. En algunas instituciones de educación superior privadas, por ejemplo, se cuenta con herramientas como la plataforma de Microsoft Teams, la cual tiene, entre otras funciones, las de mensajería y colaboración en tiempo real, que permite a los usuarios comunicarse, reunirse, compartir archivos y aplicaciones. Además de los usos arriba indicados, también existe la posibilidad de realizar los exámenes utilizando la aplicación de Forms que está ligada a la cuenta de correo de Microsoft. A pesar de contar con esta tecnología al alcance de los docentes, la dirección académica insiste en la aplicación de exámenes impresos sin dar una justificación debidamente estructurada. Realizar los exámenes utilizando la aplicación de Forms permite conocer en tiempo real y generar datos estadísticos de en qué preguntas hay más o menos aciertos, el tiempo que les toma a los alumnos responder a la pregunta o a la prueba en su conjunto, reducir a cero los errores en el proceso de calificación, así como muchas otras ventajas. A pesar de que la política institucional de la universidad es transitar hacia una academia cada vez más instruida en el uso de las tecnologías, los cuerpos directivos y administrativos oponen una férrea resistencia al respecto. Lo anterior lleva a pensar en que las autoridades educativas de estas universidades privadas no tienen claro el rumbo que se debe seguir en torno al uso de las tecnologías para contribuir a mejorar el proceso educativo, o bien que han encontrado un excelente uso de estas, pero enfocado en el control del personal docente contratado. En líneas anteriores, se comentó la relevancia de los estudios de Foucault sobre la vigilancia y el castigo.
vigilar el actuar del docente, no con la intención de retroalimentarlo en áreas de mejora sobre su práctica educativa, sino para fungir como una extensión de los intereses gerenciales como son los pagos puntuales de colegiatura, la compra de libros de texto, entre otros. Foucault ya advertía que los mecanismos de control modernos cada vez se encuentran más ocultos, a veces imperceptibles, pero que, finalmente, seguían estando presentes en las sociedades modernas. Uno de los espacios que Foucault analizó para su estudio precisamente fue la escuela. La escuela se presenta sí como un espacio de formación, pero también como un lugar para establecer conductas correctas y condicionar ciertos aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos. La tradición postestructuralista de la segunda mitad del siglo XX concibió a los profesores como parte de la estructura de control inserta en el proceso educativo, y en los tiempos actuales, es decir, en la tercera década del siglo XXI, esto no ha cambiado significativamente. Lo que ha cambiado son los mecanismos y la forma en que estos se utilizan para tener el control. Hay un argumento toral en esta investigación que realiza Gómez y se relaciona con la manera en que los sujetos interactúan con las tecnologías y a su vez éstas comienzan a configurar nuevas formas de expresión físicas y virtuales entre sujetos. El ser humano ha cambiado, se ha convertido en un sujeto virtual en muchos aspectos. Siguiendo a Gómez, las tecnologías cada vez están más presentes en los cotidianos colectivos, representando parte esencial de sus diferentes interacciones. Conclusiones. Como lo hemos revisado hasta el momento, el crecimiento exponencial de las tecnologías vitales y la incorporación de estas en la vida cotidiana han generado un cambio significativo en las interacciones de los seres humanos y de estos con las tecnologías. La propuesta de Gómez de estudiar y comprender a las tecnologías como vitales nos permite dilucidar la importancia que éstas han cobrado en la vida de las personas, convirtiendo algunos procesos mucho más eficientes, pero también generando una alta dependencia de ellas, la cual deriva en problemas psicosociales. Siguiendo a Gómez, el Internet en sus orígenes se nos presentaba como una posibilidad de intercambiar información con personas en cualquier parte del mundo de forma horizontal, sin las clásicas barreras impuestas por gobiernos, corporaciones o personas influyentes. Conforme Internet evolucionó y estos actores señalados comenzaron a ver las posibilidades de influir en la forma de pensar y actuar de los usuarios, un puñado de personas miembros de esas instituciones iniciaron una acumulación de los distintos mecanismos para controlar la información que fluye a través de estos, introducir formas adecuadas u óptimas para sus intereses, dejando de lado la posibilidad de un intercambio libre y pasando, como en décadas anteriores, a medios de comunicación controlados y estructurados completamente de forma vertical. Uno de esos múltiples usos que se ha hecho de las tecnologías vitales en el ámbito laboral docente. Particularmente en esta reflexión se abordaron las prácticas coactivas originadas por un uso inquisitivo de las tecnologías vitales. Si bien las posibilidades de emplear estas tecnologías en favor de la mejora continua de la educación, hemos observado que los intereses corporativos y financieros de las empresas dedicadas a la educación siempre estarán al frente. Mientras haya números positivos, el proceso educativo pasa a segundo plano. Hacer evidentes estas prácticas coactivas requiere, en primer lugar, definirlas para luego identificarlas en el ámbito real y exponer las consecuencias que tienen en el proceso educativo y en la vulneración de los derechos humanos para los actores involucrados. La intención con este trabajo es ser punto de partida para futuros estudios que busquen establecer una vinculación precisa entre el uso de las tecnologías vitales y el control laboral en el ámbito educativo. Por último, retomando a Flores, avanzar en la conquista de territorios digitales para hacer escuchar las voces de quienes sufren injusticias no significa que se pierda en el ámbito físico, al contrario, podemos hablar de una fuerte vinculación entre ambos contextos y la importancia de investigaciones críticas que, al mismo tiempo, funjan como medio de protesta es algo que debería incrementar en volumen,
así que se espera que el presente ensayo contribuya a ganar en ese espacio digital y tenga repercusiones positivas en el contexto material. Hemos llegado al final, les agradezco mucho por haber escuchado esta reflexión. Les dejo el ensayo completo en los comentarios del video, así como la bibliografía para que la puedan revisar. Y estoy abierto para que podamos debatir cualquier opinión que tengan respecto a esto a través de mis cuentas oficiales y propiamente en los comentarios de esta publicación. Les deseo un excelente día. Saludos.